La palabra de Dios, vamos a leer Apocalipsis 21, versículo 1. Vamos a ir por este solo versículo iniciando y luego avanzamos un poquito más rápido. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Aquí con esta noticia, con esta novedad que tenemos aquí en este primer versículo, es suficiente para parar aquí nomás y esperar hasta el versículo 2 y los que siguen, porque nos está diciendo que un cielo nuevo y una tierra nueva, completamente nueva. Díganme ustedes si no podemos celebrar todo el tiempo que nuestro Dios es creador y puede hacer lo que quiere y es soberano sobre todas las cosas. Amén. Un cielo nuevo y una tierra nueva va a preparar. Gloria sea el Señor. Y en la clase anterior vimos que en el capítulo 19 y el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, estos dos capítulos, aclararon bien el destino temporal de 1000 años de Satanás. ¿Se acuerdan que Satanás está atado, encarcelado en este tiempo, en estos 1000 años del reino milenario de Jesucristo? Y en este tiempo escatológico que vamos a ver hoy del capítulo 21, ahí estará arrojado por 1000 años y hasta que se cumplan esos 1000 años recién va a ser soltado. Entonces ahora vamos a ver un periodo de 1000 años en este capítulo 21, pero nos muestra el estado eterno de la iglesia y del pueblo de Dios. Mientras Dios, creador de todas las cosas, que se ven y que no se ven, porque Dios es creador de lo que vemos aquí, estamos viendo que esta tierra la podemos ver el cielo que está sobre nosotros, pero el Señor también, Él es creador de las cosas que no vemos, que nosotros a nuestro ojo humano no puede divisar. Y crea, dice la palabra de Dios aquí, un cielo y una tierra nueva. Considerar ahora en nuestro estudio la primera tierra creada y el primer cielo creado. Por lo tanto, cuando nos referimos al cielo nuevo y la tierra nueva, podemos decir que son la segunda tierra y el segundo cielo creado. Sí tiene sentido, ¿verdad? Porque este va a dejar de ser este que conocemos, que es el primero. Esta tierra, como estamos viendo, no es eterna. Entonces, ¿por qué aferrarnos o arraigarnos en algo que no es eterno? Amén. Porque esta pasará. Inmediatamente después del juicio del gran trono blanco que vimos, era acerca de los incrédulos. A los incrédulos se los enjuiciaba a ver si aparecían en ese libro de la vida, por si se habían traspapelado, podemos decir, ahí entre los nombres, y al que no se hallaba en el libro de la vida era expulsado al lago de fuego y azufre. Lo recuerdan, ¿verdad? Eso, así de fuerte estudiamos la clase pasada, la lección número 21. Ahora vamos a revisar lo que dice Segunda de Pedro. Vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. La tierra y el cielo que ahora mismo existen. Ese fuego los quemará en el día de juicio y de la perdición de los malos. Entonces, ese día consideramos en que el juicio del gran trono blanco que vimos la clase pasada, la tierra fue consumida por el fuego de Dios. Realmente para poder Dios realizar y crear una tierra nueva y un cielo nuevo. El estudio de hoy lo vamos a situar en dos capítulos de la profecía de Isaías. Lo vamos a situar en Isaías capítulo 65. Vamos a ir a Isaías capítulo 65. Es asombroso lo que vamos a ver hoy realmente. Vamos a leer ahora del verso 17 al 19 en el libro de Isaías. Dice la palabra de Dios. Miren, así dice, miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo pasado quedará olvidado. Nadie se volverá a acordar de ello. Llénense de gozo y alegría para siempre por lo que voy a crear, porque voy a crear una Jerusalén feliz y un pueblo contento que viva en ella.
Yo mismo me alegraré por Jerusalén y sentiré gozo por mi pueblo. En ella no se volverá a oír llanto ni gritos de angustia. Amén. Anoten también que la lectura bíblica a partir del capítulo 65, todos los versos que siguen van acorde también a este capítulo situado en la profecía. Y vamos a leer también Isaías 66, que también vamos a situar la profecía en este capítulo. Vamos a leer el verso 22. 22, miren lo que dice aquí. También afirma el Señor, así como el nuevo cielo y la nueva tierra que yo voy a crear durarán para siempre, así también durarán tus descendientes. Espero que me hayan escuchado bien lo que acabo de leer. Los voy a repetir el versículo. También afirma el Señor, así como el nuevo cielo y la nueva tierra que yo voy a crear durarán para siempre, así también durarán tus descendientes. Y tu nombre, amén, aleluya. Yo no sé qué ustedes van a opinar de este versículo que estamos leyendo, pero está poderoso, está poderoso. Y cada mes, dice en el verso 23, en el día de la luna nueva y cada semana en los sábados, todos los hombres vendrán a postrarse delante de mí, yo el Señor lo he dicho. Y creo que vamos a también leer el 24. Vendrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Los gusanos que se los comen no morirán, y el fuego que los devora no se apagará. Serán algo repugnante para toda la humanidad. Ok, vamos a entender esto porque vamos a comprender primero el estado eterno del versículo 1 de este mismo capítulo. Vayan más arriba en sus Biblias y leamos el versículo 1 para comprender esto, lo del gusano. Yo le llamo lo del gusano, para también tener memoria de estos eventos. Y el verso 1 dice, el Señor dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde podrán construirme una casa? ¿Dónde podrán hacerme un lugar de descanso? Si el cielo es el trono de Dios y la tierra es estrado de sus pies, creo que esta es la idea de Dios en este tiempo de 1000 años, de que el cielo y la tierra se conecten, estén conectados directamente. Ya Dios no va a estar en un sentido de que nosotros tenemos que tener fe para creer lo que no vemos, sino que va a ser un Dios que va a estar expuesto totalmente a que nosotros lo observemos y nos maravillemos y le adoremos, como dicen estos mismos versículos que acabamos de leer. Asimismo, en el verso 24 que acabamos de leer, vamos a leer el 23 para situarnos nuevamente, porque dice que cada mes en el día de la luna nueva y cada semana, dice, todos los hombres vendrán a postrarse delante de mí, yo el Señor lo he dicho. Pero dice que cuando vendrán, en el verso 24, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Así como vamos a ir a adorar y a celebrar el nombre de Jehová en el templo, en la nueva ciudad que vamos a ver ahora y todo lo demás, asimismo vamos a ver de cerca cómo estos hombres que fueron juzgados están ahí también, en el lago de fuego y de azufre. Amén. Para recordarnos lo dejó el Señor, porque dice, de los hombres que se rebelaron contra mí, los gusanos que se los comen no morirán, y el fuego que los devora no se apagará, será algo repugnante para toda la humanidad. Igualmente Dios quiere que veamos todavía eso, que fue la lección de ellos, que ahí fueron a padecer para siempre, al lago de fuego. Comprender esto es un poco, podemos decir, difícil de comprender, pero la palabra de Dios nos está hablando claramente y se va a presentar este mismo concepto más adelante en el estudio que vamos a tener hoy. Lo que quiero que tengamos presente es que recordemos que Satanás está atado por 1000 años. Y él, al ser soltado, que lo vamos a ver en la próxima clase más en detalle, al ser soltado, él va a tratar también, hasta incluso, engañar a los que ya han sido salvos, a los que ya están cerca de Jesús y quieran rebelarse del reinado de Cristo.
Entonces, por eso ese recordatorio ahí, ese lugar que nos va a estar diciendo a nosotros en ese estado eterno que tenemos constantemente, que nuestra elección fue de bendición para vida eterna. No solamente para cada uno de nosotros individualmente, sino nuestra descendencia para siempre. La promesa va a estar siempre presente de parte de Dios. Y la elección tiene que ser nuestra siempre. Siempre lo que has elegido el camino de Dios. A viento y a marea persevera, continúa sirviendo al Señor, oyendo su voz, buscando su rostro, porque es un lugar eterno de paz y de seguridad. Dios nos recuerda que somos su pueblo siempre, que su nombre nunca desaparecerá. Su permanencia en existencia eterna nos da seguridad, porque sabemos que Él vive para siempre. Y esa permanencia eterna que Él tiene, en ese estado eterno que nosotros entremos, nos va a dar la seguridad de que permaneceremos con Él también, de que esa luz, podemos decir, no se apagará. Vamos a Marcos ahora, un versículo más antes de seguir con el capítulo 21 de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 9 de Marcos en el verso 42 al 48. Porque todas estas promesas es para los suyos, para los que han aceptado a Jesús y han sido parte de la familia de Dios. Dice la palabra: a cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que lo echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela. Es mejor que entres manco en la vida y no que con las dos manos vayas a parar al infierno, donde el fuego no se puede apagar. Y si tu pie te hace caer en pecado, córtatelo. Es mejor que entres cojo en la vida y no que con dos pies seas arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo. Es mejor que entres con un solo ojo en el reino de Dios y no que con los dos ojos seas arrojado al infierno. Y aquí aparece nuevamente la palabra que les digo, donde los gusanos no mueren y el fuego no se apaga. Ese lugar va a estar presente por toda la eternidad. Va a estar a la vista de todos. Ya no va a ser un lugar tampoco, porque incluso para creer que existe ese lugar del lago de fuego y azufre tenemos que tener fe porque no lo vemos. Pero en ese momento tampoco ocuparemos de la fe porque va a estar ahí mismo, vamos a estar viendo también ese lugar abominable, ese lugar mortífero y ese lugar de dolor y de sufrimiento eterno. La prioridad del creyente, yo pienso, y también para que meditemos en esto tan importante, es dar ejemplo de una vida de santidad y también enseñar lo que practicamos y lo que vivimos en Cristo. Es vivenciar, es vivir una vida que dedicamos a Dios, pero además enseñarle a nuestros hijos, enseñar a nuestro prójimo, enseñar a todas las personas que podamos cómo vivir cerca del Señor y dejarte moldear y transformar por el Dios vivo del universo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque he leído desde el verso 42 en adelante, donde dice que mucho cuidado con dañar a los pequeños en la fe. Mucho cuidado, siempre el trato debe ser en amor, en paciencia, en la paz de Dios y dejar al Espíritu Santo que haga la obra en las personas, sin juicio, porque el juicio todavía no viene, estamos en la gracia de Dios estamos viviendo, donde hay perdón, donde alcanzamos misericordia, donde tenemos un sinnúmero de oportunidades de arrepentirnos y cambiar nuestra vida. Hoy tienes una oportunidad, no la dejes pasar, para que tu corazón no se endurezca, pero sabemos que hoy estamos viviendo sobre la gracia de Dios, en la gracia de Dios, y tenemos que reconocer eso y no apuntar con el dedo y mandarlos a juicio, porque ese lago de fuego, ese lago de azufre, digamos, de sufrimiento, Dios determinará acorde al nombre escrito, no escritos en la palabra de Dios. Los que estén escritos pasarán al descanso eterno con el Señor y los que no estén escritos en el libro de la vida irán a ese lugar. Entonces, ese libro lo traza el Señor. Son sus ángeles que hacen el trazo de esos nombres en ese lugar. ¿Lo sabes tú? ¿Cuáles son?
Pues no, ¿verdad? Gloria sea al Señor por eso. ¿Somos nosotros quienes los anotamos? Tampoco. Los ángeles de Dios están encargados de hacer eso y eso lo tiene ahí el Señor hasta ese momento en la historia, donde lo va a abrir y lo va a presentar delante de todos a ese libro para que se conozcan esos nombres, quiénes son. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hablar de Jesús, decirte que tenés salvación, que la puerta está abierta para que entres a un lugar de reposo, de salvación, de paz, de transformación, desde tu interior. Porque desde tu interior, ¿por qué decimos así? Porque Dios ha puesto un espíritu dentro de mí y dentro de ti, y al conciliarlo con Dios, el Espíritu Santo mora en ti y entonces Dios viene a hacer habitación en tu corazón y en tu vida, y eso transforma todo tu ser, y toda tu vida queda transformada por la obra del Espíritu Santo en ti. Estamos en ese tiempo de gracia. No desaprovechemos las oportunidades de acercarnos a Dios. Amén. Realmente siempre revisar también que nuestras acciones sean motivadas precisamente con el amor que Dios ha derramado en nosotros y por el amor hacia Dios que tenemos también. Que siempre esa sea nuestra motivación y revisemos siempre las intenciones de nuestro corazón también. Y acerca del gusano que estamos hablando, ya les quedó grabado, ¿verdad?, en la lección. No sé si lo habían escuchado así de esta manera antes, pero a mí me ayuda a recordar y a darle sentido a este estudio también, de que acerca del gusano de ellos que no muere y el fuego que nunca se apaga, allí están los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida y fueron lanzados al lago de fuego. Esos son. No son los que han aceptado a Jesús, los que han perseverado en la fe, los que han muerto por la causa de Jesús, esos no. Los que están ahí son los que decidieron rechazarle y ponerse la señal de la bestia, y por generaciones también, por toda la historia de la humanidad que han rechazado a Jesús. Vamos a continuar en Apocalipsis 21, versículo 2. Vamos a seguir leyendo la lectura en nuestro capítulo de hoy. Y dice, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, y aquí entra a la nueva ciudad. Pero vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía, aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres, vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos como con su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte ni llanto, ni lamento ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, vamos a seguir hasta el 8, Yo hago nuevas todas las cosas. Miren lo que dijo el que estaba sentado en el trono. Yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo, ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tenga sed, le daré a beber del manantial del agua de la vida, sin que le cueste nada. El que salga vencedor recibirá todo esto como herencia, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Ahí está lo que estamos hablando. Estamos diciendo que, dice que, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Juan vio descender la ciudad entera. La ciudad de Jerusalén la vio descender del cielo sobre la tierra nueva. ¿Por qué en vez de subir nosotros al cielo? Porque cuando pensamos que vamos a vivir un estado eterno, claro, el rapto nos lleva al cielo, amén. ¿Se acuerdan que toda la historia decía en los capítulos anteriores de que íbamos a ser arrebatados?
en un abrir y cerrar de ojos. Entonces nos da de pensar como que nuestra habitación y nuestro lugar eterno va a ser en el cielo. Pero aquí la palabra de Dios nos está dando a entender que ese cielo y esa tierra nueva están unidos, que es el estrado de los pies de Dios, es la tierra, y vamos a ver descender la ciudad del cielo. Entonces la nueva Jerusalén desciende para el reinado de 1000 años y el Señor reinará con nosotros. Inicialmente, cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos que Salomón construyó el templo sobre el monte. Ese lugar también fue el lugar donde Abraham obedeció a Dios para sacrificar a su hijo Isaac, que luego Dios se le presentó y le dijo que no lo sacrificara. Lo que estamos tratando de analizar es que Jerusalén es un punto profético en la palabra donde la cruz de Jesús también representa la salvación al mundo entero. Que decimos que ese punto profético es Jerusalén porque es el lugar también donde Jesús rindió su vida en la cruz. Es un lugar profético y un punto central en la tierra. Y también en el templo de Salomón, cuando estudiamos la palabra de Dios, es donde se hacían sacrificios para perdón de pecados. Entonces, representa ese templo y Jerusalén, representa un lugar de sacrificio, un lugar de perdón y un lugar de restauración. Entonces, justamente se va a vivenciar en ese monte, en Jerusalén, se va a vivenciar también esta nueva ciudad y esta nueva Jerusalén. Vamos a leer el Salmos 132, versículo 13 al 18. Dice así: el Señor ha escogido el monte Sión, lo ha elegido para vivir allí. Acá vemos, el monte Sión es la tierra de Jerusalén. ¿Ven ese lugar pequeño en toda la tierra? ¿Cómo puede ser un punto estratégico y profético para toda la humanidad? Y Dios lo menciona así: este es el monte donde siempre quiero estar, dice el versículo 14. En él viviré porque así me agradó. En él viviré porque así me agradó. Bendeciré mucho sus alimentos y saciaré el hambre de sus pobres. ¡Wow! Y dice el verso 16, revestiré de salvación a sus sacerdotes y haré que griten de alegría los que les son fieles. Allí haré que reconozca el poder de David. Ya he preparado una lámpara para el rey que he escogido. A sus enemigos los llenaré de vergüenza, pero a él lo cubriré de esplendor. Bueno, está diciendo acá que por décadas el Señor preservó su tierra, su lugar es Jerusalén, el lugar elegido en toda la tierra. El Señor para salvación también vistió sus sacerdotes ahí, bendijo abundantemente la provisión ahí. Dice que también ha sido siempre un lugar de reposo y ahí es donde Él quiere habitar. Y también, si lo están leyendo de la Reina Valera 1960, dice que porque Jehová ha elegido a Sión. En el otro dice el monte y aquí dice a Sión. Lo quiso por habitación para sí. Ese es un lugar en la tierra que Dios eligió para Él. De todas maneras, Dios quiere reinar en un lugar de paz. Y si ahora ponemos en perspectiva lo que está sucediendo, vemos que aún no se cumple esta promesa porque Dios reinará en un lugar de paz y seguridad y amor. Y en ese momento será en esa tierra nueva. Mientras que nosotros estemos aquí en este tiempo escatológico, incluso antes del rapto y antes de los 1000 años, esperar paz propiamente dicha aquí en la tierra es una ilusión del hombre. Así es como lo debo decir, porque realmente, claro que queremos vivir en paz, claro que queremos vivir en armonía,
pero no es lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que incluso cuando escuchemos de rumores de guerra es cuando más estamos cerca de que se cumplirá todo esto que estamos estudiando. Entonces es un indicio para nosotros de saber que pronto se acerca todo este tiempo de cumplimiento de toda la profecía de Dios y del plan perfecto de salvación que Él ha establecido. Vamos a Gálatas ahora, al Nuevo Testamento, porque les quiero mostrar algo interesante también. Vamos a leer en el capítulo 4, versículo 26. Díganme si me siguen, todos me están siguiendo con lo que estamos hablando. 26 dice, 26, 28 y el 31. Vamos a leerlo así salteados. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ahora vamos a leer el 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y el 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces va a ser un lugar de libertad, de armonía total. Los habitantes de la Jerusalén de arriba son libres y están en un lugar seguro y ven a Dios. Entonces vamos a ir divisando y vamos a ir entendiendo por qué esta nueva Jerusalén. El cumplimiento de las oraciones también que deseemos, por ejemplo, cuando decimos el Padre Nuestro, que el Señor le enseñó a sus discípulos en Mateo 6, que venga a nosotros tu reino. Este va a ser el cumplimiento físico total de esta oración, podemos decir, porque en ese momento cuando veamos descender la Jerusalén a la nueva tierra, vamos a ver el reino de Dios en la tierra, literalmente y propiamente dicho. Eso viene, eso viene. ¿Puedes creer que eso viene para ti? Eso viene para ti que crees en Jesús, es maravilloso. Venga a nosotros tu reino y que su trono descienda a la tierra. Imagínense, su trono desciende a la tierra. Anteriormente en las narraciones de la revelación también que estudiábamos, veíamos que el cielo abierto se dejaba ver su trono, pero tenías que mirarlo desde abajo. Bueno, nosotros la iglesia en ese momento estábamos arriba, pero de abajo la gente lo miraba, que ya había sido abierto su trono y se dejaba ver su hermosa presencia. Y le estaba dando la puerta abierta todavía la oportunidad de arrepentirse. Y recuerda que estudiábamos que muchos no se arrepintieron y blasfemaron en nombre de Dios, aún viendo ese trono maravilloso, el cielo abierto como lo veían. Ahora desciende en nuestro estudio hoy en el orden escatológico la Jerusalén celestial, la ciudad celestial, en una locación elegida por Dios. Y también lo profetiza Jeremías. En el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 17, la palabra nos dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Esta es la profecía de la nueva Jerusalén. Es la casa de Judá y la casa de Israel que vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Toda una herencia, todo un plan de una nueva Jerusalén y de literalmente el trono de Jehová establecido en esa tierra nueva que Él va a crear. Si te has imaginado alguna vez la vida eterna, será este un lugar donde Dios también dice en su palabra que enjugará toda lágrima de los ojos, como estábamos leyendo en el libro de Apocalipsis recién. Quiere decir que no habrá dolor, no habrá más llanto, será un lugar pleno, un lugar de paz, un lugar de gozo y de sentir una salvación y una tranquilidad maravillosa. Es increíble lo que vamos a vivir, pero es increíble en el sentido de que nuestra esencia de hoy, en nuestro cuerpo físico, no lo podemos aún contemplar. Lo vamos a contemplar recién estando en esa presencia del Señor, todos esos grandes beneficios. Y el capítulo 8 del libro de Zacarías nos habla
que tiene 10 bendiciones del reinado terrenal. No vamos a ir a esas 10 bendiciones del reinado terrenal, aunque a mí me gustaría, porque cada una de ellas son realmente muy reveladoras y asombrosas. Yo les encargo que ustedes lean y mediten más intensamente en el capítulo 8 de Zacarías para descubrir todas estas 10 bendiciones del reinado terrenal, porque te ayuda también a entender qué pasará y qué sucederá en esos días cuando estemos con el Señor. Vamos a leer, nada más le voy a leer el 3 y el 5, del 3 al 5, Zacarías 8, del 3 al 5. Así dice Jehová. Les doy otro tip. Cuando van a leer el capítulo 8 de Zacarías, cada vez que dice así dice Jehová, esa es una bendición. Así dice Jehová es otra bendición. Y van a ver que el capítulo 8 tiene 10 bendiciones y todas referidas al reinado terrenal que estamos estudiando hoy. La palabra de Dios está llena de revelación y es profética, nos habla proféticamente de ese tiempo. Y aquí nos dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión, nuevamente Jerusalén, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún ha de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas y jugarán en ellas. Acá quiere decir que va a haber una asombrosa armonía, una total paz y una gran bendición estar en esta nueva ciudad de Jerusalén. Este monte será santo y lugar de verdad, la vida que Dios nos promete. Un lugar santo, un lugar de verdad, un posicionamiento en el reino de Dios para siempre. Esta vida eterna será sin muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. No más dolor, no más sufrimiento, no más maldad, nada de, o sea, el deseo de todos los corazones de nosotros, pienso, que realmente va a ser esa vida eterna. Dios escribió el capítulo final y será gozo total para aquellos que amaron su presencia y lo eligieron a Él por sobre todas las cosas. Eso vamos a vivenciar. Algo sí es garantizado. La vida eterna supera todo lo que podríamos imaginar. Está garantizado que esta vida que Dios nos dará con Él eternamente va a superar todas nuestras expectativas. Bajo la promesa de, ¿cuál sería la promesa? El que está en el trono que dice yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quién promete todo esto? El que está sentado en el trono, a la diestra de Dios, Jesucristo, el que venció, el que mostró que su amor es inagotable por nosotros, que murió en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día. Él está sentado en el trono y Él dice que Él hace nueva todas las cosas. Nosotros lo vamos a creer porque Él lo dijo. Amén. Él lo dijo y todo lo que Él dice se cumple. La Biblia comienza con la historia de su creación. Allí también todo había sido nuevo. En la creación, en el Génesis, vemos que la historia comienza creando, Dios dividiendo también las aguas, dividiendo el día de la noche, separando las cosas y creando todo nuevo. La Biblia concluye también con la creación de un nuevo cielo y tierra nueva. Así como comenzó creando, el final es también creando nuevo. Realmente Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, y estas palabras son fieles y verdaderas. Se cumplirán todas, absolutamente toda la palabra se cumplirá. Para el día de hoy, esto debe llenarnos, para lo que escuchamos hoy y lo que estamos aprendiendo hoy, debe llenarnos realmente de tremenda esperanza y buen ánimo, y buen sentir y expectativa. No sé cómo transmitirles a ustedes lo que esto debe significar para nosotros. Esto debe significar una promesa, aunque no la vemos, sea tangible en nuestro corazón, que sepamos y entendamos que esto viene para nosotros en corto tiempo, en muy corto tiempo. Pronto experimentaremos todas estas promesas.
Ahora que nuestros pecados han sido perdonados, nuestro futuro también está asegurado. Estaremos reinando con Cristo, dice la palabra de Dios. Y vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 y 3. Dice que además seremos perfectos con Él. A ver si usted va a creer todo esto. Amén. Tiene que creer todo esto, porque así lo dice su palabra. Miren, Primera de Juan capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Otras versiones dicen perfecto, se perfecciona. Y aquí se dice en la Reina Valera se purifica, pero seremos así, puros, perfectos juntamente con Él, porque Él va a ser nuestra luz, lo que ilumine nuestros días ahí. Creer esto también a la vez no solamente es por algo que va a ser a posteriores, sino que creer esto también debe de nosotros producir una purificación también y una limpieza. Por eso el llamado en el versículo 6 que nos hace la lectura en el Apocalipsis, vamos al Apocalipsis 21, versículo 6 para recordar lo que nos decía aquí, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El Señor nos está diciendo también que para ahora, para la hora, esa agua de vida que recibimos de Dios, esa salvación, también nos limpia y nos calma la sed, porque dice que bebamos gratuitamente de esa agua de la vida. Cuando nosotros aceptamos al Señor, ya comienza la vida eterna en nosotros. Y el Señor nos da un arra, nos da como ser un down payment, un pago anticipado de la vida eterna. Entonces ya estamos recibiendo vida y vida eterna en nosotros al momento que aceptamos la salvación, porque Jesús es vida, es la vida, y el Espíritu Santo que mora en nosotros es la vida. Entonces tenemos que entender que esa vida ya está en nosotros, amén, ya mora dentro de nosotros. La bendición de este cielo y la tierra nueva son para los que perseveran, los que vencen por la sangre del Cordero, como lo dice repetidamente el libro de Apocalipsis. Y el verso 7 también lo asegura, que dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Los que venciéramos, amén. Por eso, persevera hasta el fin, que vienen cosas grandes. Cuando decimos que vienen cosas grandes para ti, esto es verdad, aleluya. Somos hijos herederos gracias a Jesús. Dice que seré su Dios y seré su hijo. Seremos su hijo. Sin contar que tendremos nuevos cuerpos, porque si nos vamos un poquito más allá también, acuérdense, cuerpo glorificado, corazón limpiado de toda maldad, de toda avaricia, de toda inmundicia, un deseo fresco de estar en la presencia de Dios, un deseo verdadero de adorarle. Además estaremos con millones de hermanos y hermanas que aún no hemos conocido de todas partes del mundo, lenguas y naciones. Miren lo que nos vamos a encontrar ahí. Nuestra descendencia, como está prometida, también estará ahí en esa nueva Jerusalén. Y por fe y convencidos esperamos esto. Tenemos que esperar esto por fe y convencidos de que sucederá. El lugar glorioso donde reinaremos juntamente con Él, la Biblia lo está llamando en este reinado de 1000 años, será en la Nueva Jerusalén. Así como Dios comienza la obra de su creación, Jesús termina la obra también de su redención al cumplimiento de los 1000 años. Y no me puedo adelantar, para la clase que viene van a ver lo que va a pasar después de eso. Entonces ahí para la próxima clase. La Trinidad Divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo finalizan su plan de salvación en este estado eterno y nos invitan a habitar en una nueva creación. Pero, siempre hay un pero, amén, y está en el versículo 8, amén, siempre hay un pero y aquí aparece el pero en el versículo 8. Estamos en Apocalipsis 21, verso 8. Pero dice, los cobardes, miren, e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras, los mentirosos,
dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y ya a lo largo de los estudios hemos estudiado, por ejemplo, los hechiceros, hemos hablado de la hechicería, ahora van entendiendo por qué, también ustedes van entendiendo por qué fuimos estudiando en detalles la idolatría, la hechicería y todas esas cosas, porque realmente si estas personas no se arrepienten al tiempo propicio, si no se arrepienten, ellos son los que por título van a este lago de fuego. Pero no hemos hablado de los abominables, ni tampoco hemos hablado de los cobardes. Y entonces vamos a hacer un poquito, nada más pasando rápido, que los cobardes son bíblicamente los que por miedo excesivo ante situaciones difíciles no actúan, no deciden seguir a Cristo, no deciden elegir la salvación. Les falta valor para huir del pecado y negarse a ellos mismos incluso, porque cuando nos rendimos a Jesús, nuestra vida, estamos negando también nuestros propios deseos para acoplarlos a los designios de Dios y a los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces, los cobardes son personas que se rehusaron a defender la verdad por temor al rechazo. Tal vez están en un entorno, estas personas, donde se sienten rechazados y profesan su fe, entonces prefieren negar el nombre de Jesús antes de ser salvos. Y esto se les llama cobardes, la palabra de Dios. Y luego los abominables, que son ofensivos para Dios y corruptos. Es todo lo inmundo, todas las personas que practican la inmundicia son abominables a Dios. Y los ejemplos de abominación, aunque algunos ya los vimos, están, por ejemplo, son 5 más o menos los más importantes, ejemplos de abominación. Y podemos ver la idolatría y si quieren podemos ir a Deuteronomio, capítulo 7, 26, que la Biblia nos indica también por qué esto es abominación. Versículo 7, 26. Y dice la palabra, y no tendrás cosa abominable a tu casa, no traerás, dice, cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Y les hablaba en clases anteriores acerca de los cuarzos, de todas esas cosas o imágenes. Entonces no traerás a tu casa, el Señor dice, porque eso lo considera la palabra y la palabra de Dios en las Escrituras, de que es idolatría. Luego la Biblia nos habla de otra abominación, que es la injusticia. Y eso lo podemos visitar en Proverbios. Podemos leer Proverbios capítulo 17, versículo 15. Le estoy dando muchas escrituras para justificar también lo que estamos hablando, para aplicar también en la palabra y buscar en la palabra por qué estos conceptos, para que no quede que son conceptos de que yo los estoy expresando, sino que están escritos en la palabra de Dios. Acerca de la injusticia es Proverbios 17:15, dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces esta es la injusticia, porque el que justifica al impío, el que justifica al impío, por ejemplo, si nos está diciendo que tener idolatría en nuestra casa es abominación a Jehová, y por ejemplo, el que practica la injusticia, en vez de ser justo y decirle a esa persona, no tengas esas imágenes, son abominación a Jehová, si tú sirves a Dios, echa fuera todas esas imágenes, sal fuera, dile. Y si no lo digo y lo estoy justificando, pero él la trajo de recuerdo de un viaje de, no sé, un invento, ¿no? Del Vaticano, hagámosle de cuenta. Y estoy justificando al impío. Para la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, eso es abominación, es un anatema dentro de tu casa. Entonces tú, si caminas en el camino de la justicia de Dios, tú debes considerar que debes llamar la atención a tu hermano, a tu prójimo, para que corrija su andar y eche fuera toda idolatría de su casa. Amén. Y entonces dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos
son igualmente abominación a Jehová. Injusticia también practica aquel que está condenando al justo, que está levantando, por ejemplo, una campaña de descrédito para alguien que es justo delante de Jehová, para alguien que obra bien y de todas maneras están levantando campaña de descrédito. Eso es hacer injusticia. Eso es contra un justo. Entonces eso también es abominación a Jehová. Otro es el pecado sexual inmoral, Levítico. Aquí vamos a ir a Levítico, capítulo 18. Miren lo que dice esta escritura, porque el capítulo 18 de Levítico 22. Dice así: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Estos días donde las comunidades de homosexuales reconocen ellos que tienen derechos, amén. Para la palabra de Dios esto es abominación, amén. Abominación a Jehová es que un varón, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Esto se está refiriendo a que un varón y un varón se junten, ¿no? Sí, pueden ir al capítulo 18, habla mucho acerca de la sexualidad y la impureza sexual. Luego tenemos a los de corazón altivos y lenguas mentirosas. Para este vamos a ir a Proverbios. Y es importante que veamos esto porque este es el pero que les decía, de todo venía bien para ir al descanso con el Señor, iba a morar en la Nueva Jerusalén, pero hay otros que no llegan ahí. Dice Proverbios 6, versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¡Auch! Acá. Amén. Entonces todo eso es abominación a Jehová. Todo eso es, lo considera el pero dentro de los abominables y son los de corazón altivo y lenguas mentirosas. Luego el último que les traigo, como de los más importantes, porque hay más que Dios considera comportamientos abominables. Este es el sacrificio sin obediencia. Vamos a ver Proverbios capítulo 15, versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Entonces, cuando están sacrificando a Jehová algo que no ha sido para que le obedezcan, como pasó con Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl perdió su reinado porque él hizo sacrificio para qué hizo sacrificio? Para conformar al pueblo. Amén, no para obedecer a Jehová en la manera que Jehová había establecido el sacrificio. La palabra siempre nos llama a imitar a Cristo, nos separa de todas estas cosas que acabamos de hablar y nos lleva a imitar a Cristo, a mirarlo a Él. Es necesario dejar el orgullo, la impureza y la rebeldía. Y estamos a tiempo, como le decía, tenemos la ventana abierta para arrepentirnos de verdad, honrar a Dios y Él borra toda abominación de nuestra vida, nos perdona ese pecado, cualquiera de estos pecados, Dios lo perdona a nuestra vida y hace las cosas nuevas en nosotros. Pero tenemos que venir con un arrepentimiento sincero y reconocer que tenemos esos comportamientos y que queremos cambiar. Esto aplicable en el aquí y ahora, pero en el tiempo que estamos estudiando del Apocalipsis 21, ya vemos que ya ahí ese tiempo se había terminado. Estos estarán en el lago de fuego y azufre. Bueno, vamos a continuar entonces con la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21. Vamos a continuar del verso 9, donde dejamos ahí. La Nueva Jerusalén. Bueno, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo.
teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Empieza a describir un poco la hermosa ciudad de Jerusalén. Habla también de los 7 ángeles, dice que vino a él uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, ¿recuerdan? Cuando hablamos de las 7 copas de la ira de Jehová. Entonces aquí nos está confirmando también el orden escatológico que estudiamos, que los hechos son seguidos de otros hechos. Siempre va en un orden histórico todo lo que va sucediendo. Y le dijo el ángel, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y aquí es una descripción simbólica de la santa ciudad, porque seguido a esto se describe la nueva Jerusalén. Nuestra nueva casa, acorde a esta visión, esta será nuestra nueva casa en el cielo, que desciende del cielo. Esta será nuestra nueva casa en el estado eterno. Esta visión es lo que podemos imaginar a cómo él la describe. Dice, primero, que lo llevó a un monte alto para que la viera, para que le mostrara la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía. Y la vio llena del fulgor de la presencia de Dios. Y lo compara también a semejanza de una piedra preciosísima, que es la piedra de jaspe, que es como si fuera un cristal celeste. Y al ser un cristal así claro y como grueso, como brillante, el mismo fulgor de la presencia de Dios, la luz de la gloria de Dios va a estar reflejando en esas piedras, en ese hermoso se va a ver la ciudad. Y es diáfana como el cristal, dice, así que va a ser brillante y también a la vez transparente, como traslúcida, pero gruesa como piedra esencia. Amén. Y así lo describe el apóstol Juan. Y describe las medidas también en el versículo 12, dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel, miren aquí. Y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, aquí 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. ¡Wow! La ciudad, el muro era como piedra de jaspe. Y la ciudad era oro puro, semejante al vidrio limpio. ¿Se pueden imaginar eso? Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Los colores, el brillo, la preciosidad de ese lugar. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Wow, espectacular, digo, espectacular la nueva Jerusalén, la nueva ciudad. Esta descripción es asombrosa y superará por millas de distancia lo que ahora mismo podríamos nosotros imaginarnos. Lo grandioso de todo esto es que la expectativa es grande y no nos vamos a decepcionar por seguro. O sea, lo que vamos a ver es asombroso. Y nos está aclarando la palabra de Dios que hay 2 pueblos aquí, el pueblo judío y gentil, las 12 tribus de Israel y los fieles del Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles y los fieles de la Iglesia de Cristo. Viviremos juntos en la nueva tierra.
La medición también de la ciudad es meramente simbólica, podríamos decir. ¿Por qué? Porque será lo suficientemente grande para que habite el pueblo entero de Dios, todo el pueblo de Dios juntos ahí unidos. Versículo 12 dice que las 12 puertas representan, en el versículo 12 nos habla de las puertas, y las 12 puertas representan a Israel, y los 12 cimientos representan a la iglesia. Qué promesa, dos pueblos, ¿se dan cuenta ustedes? Dos pueblos que Dios está mencionando en esa nueva Jerusalén. Y mide la santa ciudad, las paredes o muros equivalen a 212 pies más o menos de ancho, sería como 12 veces de gruesas las paredes. Aquí los 216 pies son de ancho los muros, o sea que es ancho. Y 12 puertas, y el largo y la anchura es igual a 12.000 estadios, y estos 12.000 estadios equivale a 1.400 millas, que yo vivo en la ciudad de Charleston, pero sería ir a Orlando y regresar 3 veces, ir a la ciudad de Orlando de Florida y regresar 3 veces. La Nueva Jerusalén es un cubo perfecto, la misma forma del lugar santísimo en el templo. Y este lugar santísimo también lo mide en Primera de Reyes, y vamos a leer un solo versículo aquí, pero está toda la descripción, ustedes lo pueden visitar. Si se anotan las escrituras, ustedes después pueden ir a indagar un poco más qué pasa con el templo en el Antiguo Testamento, qué sucede en el Nuevo, y ven aquí. El lugar santísimo, dice Primera de Reyes 6:20, dice: el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo, asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Había enviado a realizar su lugar santísimo, pero ahora en esta nueva casa, que será perfecta para nosotros, el lugar santísimo será ese mismo trono de Dios, porque el lugar santísimo en el Antiguo Testamento era la representación de la presencia de Dios, pero ahora Él mismo estará ahí en medio del pueblo. La Jerusalén será su trono, como lo acabamos de leer en las profecías. Y la palabra de Dios aquí, yo al imaginarme todos los pueblos unidos, toda la iglesia de Cristo unida, y todo lo que estamos viendo, a mí me da de pensar de unidad. De unidad, pero una unidad firme, una unidad de una coinonía, de una común unión entre todos, adorando a uno, a Jesucristo, adorando la gloria de Dios en ese lugar. Por eso les voy a decir así, miren, se lo voy a decir así de cortante. Mentira del diablo eso de que tienes que irte solo y no congregarte o no estar entre comunidades de cristianas, de hijos de Dios y de la familia de la fe. Mentira del diablo si el diablo te ha hecho creer que apartándote tu vida va a mejorar o te vas a acercar más a Dios. Es una gran mentira del diablo eso. Amén. Amén, digo a eso, porque Dios nos habla de unidad. Dios está reuniendo, congregando, estableciendo una ciudad donde vivamos para siempre adorándole a Él. Y si nosotros no podemos representar ese principio aquí en la tierra con un corazón que se abre y que esté dispuesto a hacer comunidad de reino de Dios, de amor fraternal, ¿qué nos va a hacer pensar que un día sí podríamos estar disfrutando eso mismo en la presencia de Dios? Amén. Tenemos que practicar aquí, tenemos que aquí fomentar la unidad, el amor fraternal, el compartir, la comunicación, la oración, los ayunos. Tenemos que tener historias que estamos ayunando juntos los hermanos, que estamos orando juntos los hermanos. Tenemos que contar ese tipo de historias, amén, porque eso es lo que fortalece el vínculo y la unidad de un pueblo de Dios unido. Y eso sí que podemos hacer grandes cosas en su nombre cuando estamos unidos y fortalecidos.
fortalecidos en la fe. No te apartes, amén, no te apartes por ninguna circunstancia, no le creas las mentiras al diablo. Piedras preciosas que hablábamos y la preciosa manera que el apóstol Juan la describe nos lleva a pensar que este es un lugar de pureza y durabilidad, porque nos está hablando de piedras, de oro, de calles de oro. Entonces eso habla de una durabilidad, de que no se va a romper fácilmente, de que permanece para siempre, para siempre. Y vamos entonces a avanzar al verso 22 y 27 ya para terminar. Y vi en ella, estaba hablando siempre describiendo la Nueva Jerusalén, y no vi en ella templo aquí, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, en la ciudad, en la nueva ciudad, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Podrán entrar a la santa ciudad solamente aquellos que estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. En la nueva ciudad no se ve el templo porque el Señor dice la palabra que es Él mismo, el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Esta ciudad celestial será la residencia de todos los santos, la esposa de Cristo y el lugar que Cristo está preparando para los suyos. Para los suyos. Tú eres su posesión. Él te compró con su sangre. Tú vales el precio de su sangre. Amén. Eres suya, eres suyo. Amén. Será habitación de todos los creyentes durante toda la eternidad. El servicio, la comunión y el reino serán privilegios del creyente. Serán un privilegio estar ahí porque otros no tendrán acceso a ese lugar. La Nueva Jerusalén será capital de la nueva tierra. Ahí va a ser el epicentro de toda la nueva tierra. La gloria de Dios es lo que la ilumina y el Cordero su lumbrera. Y existe una profecía, porque le quiero mostrar que fuera de esta Nueva Jerusalén, creada y que descendió del cielo, fuera de esta ciudad sí va a existir el día y la noche. Y vamos a ver dónde está profetizado eso. Y ahora quiero que leamos Jeremías 33, donde está la profecía que no se acabará tampoco el día y la noche, que continuará, pero fuera de la ciudad, porque ahí en la ciudad Él va a ser la luz. Dice, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. ¿Qué está diciendo aquí? Que su pacto es eterno, su reinado por medio de David es Jesucristo, el cumplimiento del rey, la descendencia que viene de ahí por generación. Entonces, así como no va a terminar el Señor el día y la noche, no lo va a acabar, pero va a estar sucediendo fuera de la ciudad, porque dentro de la ciudad, de la nueva ciudad, Él será la luz y la lumbrera será el Cordero. Entonces, esta es la profecía de la existencia del día y la noche fuera de la ciudad. Y me pareció muy interesante rescatar ese concepto, porque vemos que Dios cumple hasta el último detalle de su palabra. Por eso nos habla en el libro de Apocalipsis en este momento que saldrán y verán, entrarán y vendrán, porque va a haber lugares que ya se van a ver tangiblemente que ahí están, que existen. Dios será la luz de gloria e iluminará la ciudad, la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. El resto de la tierra nueva que Dios ha creado, habrá día y noche. Así lo declaró Jehová en el versículo también 19 de este mismo capítulo de Jeremías, donde dice que así lo dijo, que vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo.
Fue Dios mismo que le habló a Jeremías. Al final de los 1000 años marcaría la meta final de la historia de la redención. ¿Qué vemos en la Nueva Jerusalén? ¿Qué hemos visto? Bueno, Dios viviendo con su pueblo fiel en una tierra prognada de todo mal. No va a haber nada mal, va a estar todo desarraigado, todo mal va a estar desarraigado y tampoco se dejará entrar ninguna cosa mala. Los santos verán a Jesucristo ahí, los santos, los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, y viviremos con Dios ahí, y estará Él ahí mediando entre nosotros, y también será una gran felicidad y una gran alegría estar contemplando y viendo el rostro de Dios. Además, Mateo 5:8 nos promete, que dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí es el llamado de decirles que siempre dejen que Dios obre en tu vida y en tu corazón, y te dejas limpiar por Dios, te dejes limpiar por Dios. Mire lo que dice Colosenses: recibes agua viva en el nombre de Jesús para que puedas ser limpiado y transformado. Colosenses capítulo 1, verso 12. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es la promesa. Él nos ha trasladado, como les decía, ahora que ya está reinando el Espíritu Santo en nuestro corazón, que Dios ya está entronado en nuestra vida, ya es una parte, un pago. Ya hay un pago en nuestros corazones de ese reino del cual tenemos herencia en Cristo Jesús. Y vamos a 1 Corintios, les voy a hablar esta promesa también porque no me puedo quedar con esto. 1 Corintios 13, versículo 12 y 13. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Como les dije en un momento, que va a haber una gran felicidad y un gran gozo de ver el rostro de Dios. Aquí la palabra de Dios nos está prometiendo también que ahora vemos como espejo, ahora es como un pequeño indicio, ahora es como un pequeño acceso que tenemos a verle. Pero más entonces, en este tiempo aquí, que estamos hablando de la palabra de Dios hoy, veremos cara a cara. Le veremos cara a nuestro Dios. Ahora conozco en parte, dice el apóstol, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece en la fe, ahora en este tiempo permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque llegará un momento cuando finalmente le veamos a Él cara a cara, que la fe va a ser imprescindible, porque ya le estará ahí delante de nosotros el Señor. Entonces, lo que va a permanecer para siempre es el amor directo que vamos a recibir de su presencia. Por ahora, la fe y la esperanza es lo que más necesitamos alimentar y fortalecer en nuestra vida, porque esa es la fe de lo que veremos y la esperanza de a quién le veremos. Y ese amor jamás dejará de ser, porque Dios mismo es amor, Él es amor. En resumen, veremos que cada promesa de la profecía se cumplirá. Y no solamente se cumplirá así por arribita o tal vez alguna parte, llegará este tiempo que se cumplirá con cada detalle. Todos los detalles se cumplirán. Si ponemos en paralelo lo que estamos hablando hoy, si lo ponemos en paralelo con el Génesis y el Apocalipsis, porque estamos pronto a terminar el libro de Apocalipsis, si lo ponemos en paralelo, vemos que es el principio y el fin. Y vemos que además podríamos analizar que en el principio el sol fue creado al principio, y el sol ya no será necesario en la nueva casa, en el fin. También estamos viendo a Satanás en el principio, en el Génesis, victorioso por hacer caer a Adán y a Eva en pecado. Él se creyó una victoria falsa, pero estamos viendo aquí a Satanás vencido y aprisionado por 1000 años en el tiempo del fin. El pecado en el Génesis entra en la humanidad y el pecado es borrado en el tiempo del reinado de Jesucristo. Las personas corren y se esconden de Dios
durante toda la etapa inicial del principio, y acá las personas son invitadas a vivir con Dios en este estado eterno. El pecado entró a la humanidad, pero el pecado también es borrado aquí. Muchos son maldición y la maldición es removida por siempre en el final. Las lágrimas, el dolor, el lloro, el sufrimiento en toda una etapa inicial de la creación, más en la nueva Jerusalén, en la nueva ciudad, no más pecado, no más lloro, no más dolor, no más sufrimiento, por siempre, por toda la eternidad. El jardín y la tierra, primero en una etapa inicial es maldita, la ciudad de Dios aquí en el final es glorificada y con un cielo nuevo y una tierra nueva que es para bendición de todos sus santos. Inicialmente un paraíso perdido, clausurado porque no pudieron entrar más a este paraíso, y en una etapa final un paraíso regenerado y duradero. Calles de oro, mar de cristal. Gloria sea al Señor. Gentes en destino de muerte, en el Génesis, en la etapa inicial, y en el Apocalipsis la muerte es vencida y los que creen viven para siempre con Dios. Gloria sea al Señor. Miren qué principio y qué fin, el alfa y la omega. Esto todo en Cristo. Todo Él sostiene y las cosas suceden porque Él sostiene en sus manos todo este esplendor y toda esta gloria. Concluimos la clase de hoy reconociendo la importancia de su palabra. Lo que hablamos hoy, todo está escrito. Todo lo que estudiamos está escrito aquí y lo dejó con el propósito de que meditemos en ella y nos llenemos de fe y esperanza y amor. Porque por amor que se nos abre la puerta a este estado eterno. Es por amor que Dios nos da esta invitación. Porque tranquilamente Él podría haber dicho, con todo lo que yo puedo crear, ¿para qué quisiera, amén, el hombre que viniera a morar? Pero Él nos ama tanto, Él ama tanto su creación, Él quiere conectar con nosotros, Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, nos ama de verdad y con amor eterno. La Biblia es la recopilación de nuestro comienzo, de la existencia del mundo y también la compilación del fin del mundo y de los días sobre la tierra. La historia de la humanidad desde el principio a fin es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la historia desde la caída en pecado hasta la victoria triunfal, el plan de salvación de Dios sobre el adversario. Todo en las páginas de las Escrituras Sagradas está, todo está ahí. Léela y medita en ella para que tú encuentres paz verdadera y salvación para tu alma. Ahí vas a encontrar la verdadera paz y la salvación para toda tu alma. Y no solamente tu alma y tu propia vida, sino tu descendencia después de ti. Gloria sea al Señor. Miren qué promesa tan maravillosa. Con esto concluimos la clase número 22 que estamos estudiando hoy, y le anuncio para la próxima clase que vamos a ver el final del libro. Les voy a preparar un resumen rápido de todo lo que venimos estudiando, pero va a ser bien rápido, y vamos a meditar en el último capítulo 22 que tiene una sorpresa exclusiva para todos nosotros, para muchos inesperados. Si es la primera vez que estudian el libro de Apocalipsis, lo que viene es majestuoso, es glorioso. Y también la última clase va a ser el próximo jueves a las 9, Dios mediante. Los esperamos a todos, y que eres también bienaventurado y grandemente bendecido por meditar en esta promesa de vida eterna. Gloria sea a nuestro Dios. Bendigo en el nombre de Jesús y espero que esta palabra sea una semilla para que en la vida eterna podamos gozarnos todos juntamente con el Señor. Aleluya. Dios les bendiga a todos.